todos, hoy voy a mostraros una forma divertida de preparar arroz inflado en casa, sin necesidad de usar aceite. Y es que lo voy a preparar usando sal fina. Sí, sal fina, pero no os preocupéis porque no queda salado. Investigando, he encontrado esta forma de prepararlo con sal fina. En el vídeo os contaré los detalles a tener en cuenta y que otros vídeos no explican. Y os voy a mostrar también la forma de prepararlo con arroz común y con arroz vaporizado, también llamado arroz parbolizado o precocido. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar arroz inflado en casa, sin necesidad de usar aceite. El primer arroz que voy a emplear es el que se conoce como arroz vaporizado o parbolizado, que es un arroz parcialmente hervido. Tal como he comentado al comienzo del vídeo, para preparar arroz inflado por este método es necesario emplear sal fina. Añade aproximadamente 1 centímetro de sal en una sartén y calienta a fuego máximo. Debe ser una sartén de fondo grueso para que no se deforme por el calor. Ideal sería además que emplees una sartén sin recubrimiento y emplea un utensilio de madera para remover. La sal se pone muy caliente. Fíjate las puntas de mi tenedor, cómo se han quemado. Si utilizaras una espátula de plástico se quemaría. Ve removiendo la sal hasta que comience a ponerse grisácea, síntoma de que está suficientemente caliente. En ese momento prueba la temperatura con unos cuantos granos de arroz. Remueve constantemente y si la temperatura es la adecuada, en pocos segundos deberían inflarse. Retíralos con una cuchara y entonces sí, añade un puñadito de arroz. Mueve constantemente y verás que los granitos se van inflando. No añadas demasiados para que no queden unos crudos y otros demasiado tostados. Cuando la mayoría se haya inflado, cuela el contenido de la sartén en un colador grande con una sartén debajo. No pongas un plato ya que podría estallar por el calor de la sal. Vuelve a poner la sal al fuego y espera unos segundos antes de añadir otro puñadito de arroz. Esto es como hacer palomitas. Tienes que ir encontrando el momento de retirar el arroz en que la mayoría de los granitos hayan estallado, pero sin que los primeros se tuesten en exceso. Y piensa que hasta que hayas colado completamente la sal, los granos se siguen tostando aunque estés colándolos, así que no esperes demasiado. Si no vas a consumirlo de inmediato, extiéndelo en un plato para que pierda la humedad antes de guardarlo en un frasco hermético. Y así queda el arroz inflado preparado con arroz vaporizado. A continuación voy a preparar arroz inflado con arroz común, preferiblemente una variedad de grano corto y redondo, como el empleado para hacer risotto, arroz con leche. Este arroz necesita ser hervido y secado de forma que su almidón se modifique y pueda estallar. Lo primero que debes hacer es enjuagarlo varias veces hasta que salga el agua clara. Yo voy a preparar media taza, pero emplea la cantidad que prefieras. Pon agua suficiente a cocer a fuego medio y cuando hierva añade el arroz lavado y escurrido. El tiempo de cocción dependerá del tipo de arroz empleado. Sigue las instrucciones del paquete. El mío ha necesitado 15 minutos. Lo importante es que esté totalmente cocido, pero sin llegar a estallar. En ese momento, cuela el agua y refresca el arroz con agua fría para cortar la cocción y para que quede más suelto. Extiende el arroz bien escurrido sobre una placa de horno. Si es verano, puedes ponerlo a secar al sol. Si no, sécalo en el horno a baja temperatura. Introduce la bandeja y deja una ranura en la puerta para que escape el vapor. Puede secar a unos 45 grados con calor arriba y abajo. Será necesario que remuevas un par de veces para que el arroz se seque de forma homogénea. Y una vez que esté completamente seco, deshaz con las manos limpias los bloques que puedan quedar. A partir de este momento, el procedimiento es el mismo que con el arroz vaporizado. Comprueba la temperatura con un par de granitos. Si explotan tras pocos segundos, comienza a preparar el arroz. Añade un puñadito y remueve constantemente hasta que la mayoría de los granitos hayan estallado. Y cuando estén casi todos listos, cuela el contenido de la sartén. Y así es como queda el arroz inflado preparado con arroz convencional. Tengo que decir que aunque el arroz inflado preparado con este tipo de arroz tiene mejor aspecto, queda más blanquito, la textura del arroz vaporizado es mejor, queda un poquito más blando. El preparado a partir de arroz común queda más crujiente, algo más duro, aunque muy rico también. Guárdalo bien cerrado para que no absorba la humedad del ambiente y se ablande, y empléalo como granola en el desayuno, para dar un toque crujiente a tus ensaladas, o simplemente como aperitivo, tal como si fueran palomitas de maíz. Y nada más por hoy. Ya habéis visto que el procedimiento es muy sencillo, así que espero que os animéis todos a prepararlo en casa. Un saludo a todos.